Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como ya saben, nos metemos de lleno en un tema que honestamente me tiene igual de impactado que a ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el huracán Ozge y Serkan. Para refrescar la memoria, y para aquellos que quizás son nuevos en el chismecito, vamos a recordar lo que sacudió el mundo el 23 de agosto de 2025. Un día que para muchos, incluyendo a este humilde servidor, se convirtió en el epicentro de todos los rumores, especulaciones y debates. El día en que el mundo, o al menos la farándula, se detuvo. Si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por estar. Suscribirse es súper fácil, solo dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte nada. Y si ya eres parte de esta familia, mil gracias por el apoyo. Los quiero mucho. En este canal nos gusta estar al día con todo lo que pasa, analizar, comentar y sobre todo compartir. Y hoy no es la excepción. Vamos a desmenuzar este bombazo que sacudió los cimientos de la farándula. Para los que no estén totalmente al día con los detalles, vamos a refrescar un poco la memoria y poner todo en contexto. Tenemos a Ozge, una figura pública muy conocida, un rostro familiar en las portadas de revistas, en las pantallas y en las redes sociales. Digamos que una actriz, modelo y personalidad mediática de renombre, con una carrera consolidada y una imagen que generaba admiración y, por qué no, un poco de envidia. Su vida profesional, siempre impecable, la mantenía constantemente en el foco de atención. Y por otro lado, tenemos a Serkan también una figura pública, pero en un ámbito diferente. Podríamos describirlo como un empresario exitoso con una imagen pulida, respetada y asociada al éxito. Su mundo era el de los negocios, de las inversiones, de la alta sociedad. Un hombre que a simple vista parecía tenerlo todo, poder, fortuna, y una vida aparentemente estable. Ambos, según el conocimiento público, llevaban vidas relativamente separadas. Ozge enfocada en su carrera y en sus relaciones, y Serkan en sus negocios y en su vida social. Aunque claro, ya sabíamos de ciertos rumores, susurros que hablaban de encuentros, de miradas, de una posible conexión. Pero nadie en su sano juicio se hubiera imaginado lo que estaba por venir. La noticia llegó, como dije, como un trueno en un día soleado. Un impacto directo al mentón de la farándula. Ozge y Serkan sorprenden a todos. Ese fue el titular que explotó en todos lados, y vaya que lo hizo. Las redes sociales, los medios de comunicación, todos se volcaron a la noticia. ¿Qué había pasado? ¿Qué era lo que generaba tanta sorpresa y conmoción? Pues la sorpresa era que estaban juntos. Y no hablamos de una simple cena, de una foto casual, de una amistad platónica. Hablamos de una relación, al parecer, seria, intensa y sobre todo, inesperada. Un romance que, al parecer, ya estaba en marcha desde hacía un tiempo. Los detalles empezaron a fluir como un río desbocado. Fotografías filtradas, vídeos tomados por paparazzis, rumores confirmados y desmentidos, cada detalle era analizado con lupa, cada gesto diseccionado, cada palabra interpretada. Se filtraron imágenes de ellos juntos, en situaciones comprometedoras, sí, comprometedoras. Y digo comprometedoras porque la verdad es que ambos tenían vidas sentimentales oficiales anteriores, o al menos eso era lo que el público conocía. Ozge, según los rumores, estaba en una relación. Serkan, igual. Ambos aparentemente felices y estables con sus respectivas parejas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Por qué? Enseguida, los chismes se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Se habló de infidelidades, de encuentros clandestinos, de una pasión que había nacido entre ellos de forma silenciosa, sin que nadie, aparentemente, se diera cuenta. Empezaron a salir a la luz detalles sobre lugares y momentos donde habían sido vistos, sobre mensajes secretos y sobre la posible existencia de un romance que ya llevaba tiempo gestándose en la sombra, lejos de las miradas indiscretas. El público, claro, enloqueció. Las especulaciones volaron por los aires. ¿Fue un amor a primera vista? ¿Una traición? ¿Una simple aventura pasajera? ¿O algo más profundo? La intriga era tal, que cada nuevo rumor alimentaba la llama de la conversación.
Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías conspirativas, de análisis sesudos y de debates acalorados. La reacción de los medios de comunicación fue inmediata, como era de esperarse. Se lanzaron a investigar, a buscar testimonios, a entrevistar a amigos, familiares, conocidos de ambos. Cada día salían nuevas noticias, nuevos detalles, nuevas filtraciones. Algunos medios optaron por un enfoque sensacionalista, exagerando, dramatizando, pintando el romance como un melodrama de proporciones épicas. Otros intentaron ser más cautelosos, buscando una perspectiva más completa y equilibrada, intentando entender, sin juzgar, lo que había sucedido. Y por supuesto, la reacción del público fue, también, muy variada. Estaban los que se sorprendieron, los que no se lo creían, los que estaban indignados, los que se alegraron, los que simplemente observaban. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, de opiniones, de memes, de análisis y de debates. Los hashtags relacionados con Ozge y Serkan se hicieron virales, y la conversación no paraba. La gente desde la comodidad de sus pantallas se sentía con el derecho de opinar, de juzgar, de defender o de atacar. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió entre Ozge y Serkan? ¿Cuál fue el detonante de esta bomba mediática? Bueno, la verdad es que nadie tiene la respuesta definitiva, y probablemente nunca la tengamos. Solo ellos saben la verdad completa, pero intentemos analizar las posibles causas, las diferentes aristas de esta historia que nos mantuvo al borde del asiento. Una de las teorías más comunes y románticamente más atractivas es que se trató de un flechazo, de una atracción irresistible que surgió entre ellos. Una conexión instantánea, un flechazo que con el tiempo se transformó en algo más profundo, en un amor que desafió todas las expectativas. Un encuentro de almas, un destino inevitable. ¿Y por qué no? A veces el amor simplemente llega, sin avisar, sin pedir permiso, y rompe todas las barreras y las reglas establecidas. Otra posibilidad es que ya existiera una insatisfacción en sus relaciones anteriores. Quizá Ozge y Serkan, aunque aparentemente felices, no estaban completamente satisfechos, no se sentían plenos con sus respectivas parejas. Tal vez algo faltaba, algo que no podían encontrar. Y la aparición del otro, la chispa que encendieron, significó una oportunidad para buscar algo diferente, algo más, algo que les brindara la felicidad anhelada. A veces la vida nos presenta encrucijadas y debemos elegir qué camino tomar. También existe la posibilidad, una combinación de ambos factores, una atracción inicial, un flechazo sumado a una insatisfacción previa en sus vidas sentimentales. El contexto puede ser crucial, y tal vez las circunstancias de sus vidas, el momento que estaban viviendo, los acercaron, creando una situación propicia para el nacimiento de esta relación, de este amor prohibido. La verdad es que todas estas son especulaciones, conjeturas, interpretaciones. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos con certeza qué fue lo que pasó, qué fue lo que realmente los unió. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia tuvo un impacto muy grande en el mundo del espectáculo, en la sociedad y, por qué no, en la vida personal de muchos. Se generaron debates sobre la privacidad, sobre la fidelidad, sobre la ética, sobre el derecho a ser felices, incluso cuando ese camino implica romper esquemas y desafiar normas. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, la situación ha evolucionado como era de esperarse. Ozge y Serkan, al parecer, decidieron afrontar la situación y no esconderse, no huir de la tormenta mediática que se les vino encima. Fueron captados juntos en varias ocasiones, demostrando con sus actos que su relación iba en serio. Se les vio paseando por la calle, compartiendo cenas románticas, asistiendo a eventos públicos, mostrándose al mundo tal y como eran, sin importar las críticas ni los juicios. Pero la atención mediática no disminuyó. Al contrario, se intensificó. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, cada movimiento de ellos fue analizado, comentado, diseccionado hasta la saciedad. La presión era enorme y la exposición constante. La pregunta era, ¿cómo iban a manejar esta situación? ¿Lograrían mantener su relación a pesar de la tormenta mediática que los azotaba? ¿Serían capaces de construir un futuro juntos en medio de la controversia? Y a día de hoy, la respuesta es, pues la verdad, no lo sabemos con certeza. El tiempo dirá. La vida es impredecible y el futuro incierto. Lo que sí podemos afirmar es que Ozge y Serkan han demostrado una gran valentía al enfrentar todo esto.
Han sido criticados, juzgados, señalados, pero han seguido adelante caminando juntos, sin importar el ruido mediático. Y de momento parece que su relación sigue en pie, fortaleciéndose con cada día que pasa, con cada desafío superado. Aún así, hay muchísimas preguntas sin respuesta. ¿Han pedido disculpas a sus exparejas por el dolor causado? ¿Cómo se sienten sus familias ante esta situación? ¿Cómo afectará esto a sus carreras profesionales, a su imagen pública? ¿Será una relación duradera, un amor que perdure en el tiempo? ¿O simplemente será una aventura, un romance fugaz que se apagará con el paso del tiempo? Solo el tiempo, el implacable juez, lo dirá. Lo que sí podemos concluir, sin temor a equivocarnos, es que la noticia de Ozge Serkan nos demostró que la vida, a veces, es impredecible, que el amor puede surgir en los lugares y en los momentos menos esperados. Que las relaciones pueden cambiar, evolucionar, sorprender y desafiar todas las expectativas. Nos demostró que la felicidad, a veces, está del otro lado del riesgo, del cambio y de la transgresión. En fin, amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos intentado analizar este tema tan polémico, que nos ha tenido a todos con la intriga, y que nos ha dado mucho de qué hablar. La vida de Ozge Serkan nos dejó una lección: el amor es un misterio y la vida, un viaje. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ozge Serkan hacen buena pareja? ¿Qué piensan de toda esta historia? ¿Creen que podrán superar los obstáculos y ser felices juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.